Tal y como se especifica en la disposición final segunda del propio Real Decreto, la obligación de implementar el registro tiene un plazo de 2 meses a contar desde la publicación del mismo. Es decir, entrará en vigor, es decir, tendremos la obligación de tener este registro el 12 de mayo de este año, es decir, 2 meses a partir de la entrada en vigor. La obligación es tenerlo implementado. Se han dado estos 2 meses de plazo, efectivamente, para negociar o para establecer. Realmente no hay una obligación concreta de negociación. Se estará lo que prevea la negociación colectiva, que en la mayoría de los casos no indica nada todavía, porque esta norma ha entrado en vigor hace muy poquito. Estaremos a lo que prevea la negociación colectiva, al acuerdo de empresa que se llegue. Entonces, en este caso sí que si existe un acuerdo de empresa, sí que se negociará con la representación legal de los trabajadores, o si no es la empresa la que tiene que implementar la medida previa consulta, que no quiere decir acuerdo, sino previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Es decir, si no existe una norma específica en convenio colectivo o en acuerdo de empresa que regule cómo hacerlo, la empresa puede implementar la medida, repito, previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Y lo más importante es que a partir del 12 de mayo debe estar implementada y en vigor. No existe el Real Decreto, que lo que viene es a modificar el artículo 34 para introducir esta nueva obligación, no especifica en absoluto forma y modo de realizarlo. No es recomendable llevar a cabo simplemente una hoja de firmas, básicamente porque esa hoja de firmas podría ser manipulada por la empresa o por cualquier tercera persona. Llevar un sistema telemático, llevar un sistema que conlleve una serie de obligaciones específicas, sería lo más recomendable. Pero repetimos, no hay una obligación concreta y específica de cómo y de qué forma se debe llevar a cabo este registro de jornada, porque el estatuto no lo prevé y a fecha de la presente ni se han dictado normas de desarrollo por parte de nadie, ni la inspección ha dictado criterios al respecto. Los datos que se deben incluir en el registro de jornada, esto sí que está previsto específicamente en el Real Decreto y en esa modificación del artículo 34. Deben incluir expresamente los datos diarios de entrada al trabajo y salida del trabajo de las personas trabajadoras, de los empleados. Básicamente, ¿por qué? Para controlar si existen o no exceso de jornada, si existen o no horas extraordinarias. Ese es el motivo fundamental de que deban especificarse esas dos figuras, la entrada, horario de entrada y horario de salida. En absoluto. Es una obligación legal y no se puede acordar con la representación legal de los trabajadores la no obligación de llevar ese control. Es una obligación prevista, es un derecho indisponible de las partes por cuanto está previsto en una norma estatutaria, en una norma legal como es el Estatuto de los Trabajadores. Eso sería tanto como establecer que si el o el Estatuto de los Trabajadores fija un mínimo de 30 días de vacaciones por trabajador, tú no puedes pactar con la representación legal de los trabajadores que en vez de 30 sean 15 días. Por lo tanto, tampoco cabe en este caso. La obligación es legal y estará en vigor dentro de estos 2 meses. No se puede pactar con la representación legal de los trabajadores que no se lleva a cabo. Se podrá modular, se podrán establecer particularidades en función de los trabajadores o de las características del trabajo que se realicen, pero no se puede pactar una eliminación completa de un registro de jornada impuesta por norma estatal. Este Real Decreto se ha dictado de forma urgente, como su propio nombre indica, y es propio del Real Decreto. Por tanto, hay muchas particularidades que todavía faltan por conocerse, o bien vía criterios específicos de la Inspección de Trabajo, o bien desarrollo posterior de normas diversas de este Real Decreto. Pero, básicamente, lo que tendrá que tenerse en cuenta en el momento de establecer este registro de jornada es aquellas especificidades propias que puedan existir en cada uno de los centros de trabajo en las empresas. Por ejemplo, la existencia de flexibilidad horaria a la salida o la entrada del trabajo, la existencia o no de la posibilidad de teletrabajar desde casa. Estas particularidades tendrán que tener en cuenta a la hora de implementar esta nueva obligación que aparece ahora en el Estatuto de los Trabajadores como consecuencia de esa modificación del artículo 34. Básicamente es eso. Básicamente, se tendrá en cuenta el número de trabajadores afectados para modular la gravedad de la sanción. La sanción puede ir de 626 a 6.250. Si efectivamente la plantilla es reducida, la sanción será inferior. Si la plantilla es superior, la sanción será superior. También podrán tenerse en cuenta otra serie de
cuestiones adicionales, como pueden ser la existencia de requerimientos previos por parte de la inspección previa a la imposición de una sanción, la existencia evidente de un número de horas extraordinarias una vez comprobado el control y el registro exagerado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para modular esta horquilla entre la sanción mínima y la sanción máxima se tendrán en cuenta básicamente estos criterios que hemos apuntado. Es muy sencillo, es decir, es una única sanción, no sanción por trabajador. Imaginemos que en la empresa se controlan 50, 100 trabajadores, el registro de la jornada de esos 100 trabajadores. No cabe imponer una sanción por cada uno de los trabajadores que no se ha controlado la jornada, sino que la sanción es como consecuencia del no control de la jornada. Repetimos, la graduación dependerá un poco del número de trabajadores, de la gravedad del no registro en función de más o menos horas extraordinarias, pero no son sanciones o no es una sanción individualizada por trabajador no controlado en su registro. Básicamente es eso. En este caso sí que es claro. En este caso tenemos que tener el registro durante 4 años. Es el plazo de prescripción general en ese tipo de controles. Y recordar, el registro de la jornada deberá estar a disposición, por un lado, de los propios trabajadores, de la representación legal de los trabajadores y de la inspección de trabajo, precisamente para verificar el cumplimiento o no de la medida. Wolters Kluwer, tu mejor socio.